El día de hoy estaré presentando una perspectiva global, regional y luego, posteriormente, local sobre las ventas o las proyecciones de ventas que tenemos para los próximos años. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Guido Vildoso. He estado siguiendo la industria en México durante un poco más de 20 años y para mí es grato nuevamente poder estar, aunque solamente sea de manera virtual. Permítanme ya con eso comenzar a compartir un poco el material que he preparado para ustedes el día de hoy. De la presentación del día de hoy se llama Perspectivas de la Industria Automotriz para Norteamérica, Foro Automotor 2024. Limitantes en finanzas, fricción y funciones que vamos a encontrar en las ventas de vehículos ligeros a lo largo de los próximos años. Para poder llegar y aterrizar en una perspectiva del mercado mexicano, es importante poder comenzar primeramente con un destello del qué es lo que está aconteciendo en un panorama global. En ese sentido, es importante resaltar de que hemos pasado de un ciclo de crecimiento, donde en algunos momentos ciertos mercados han visto una expansión de doble dígito, a estar creciendo a un ritmo anémico en solamente 1 o 2 dígitos. Y eso es muy importante, porque quiere decir de que obviamente está representando una transición y una normalización ya a lo que podemos entender es un mercado estabilizado, un mercado normalizado, tal cual lo estamos viendo en México, donde estamos coqueteando con ese 1.5 millones de unidades y posteriormente probablemente nos movamos de manera horizontal y salgamos de esta etapa de crecimiento que hemos tenido. Esto no es exclusivo para México. Esta es una situación que estamos viendo prácticamente en todos los mercados globales. Como pueden ver ustedes, desde mediados del 2023, la mayor parte de los mercados se han estado moviendo en línea horizontal. Tenemos algunas contracciones, como ser el caso de Japón-Corea, pero la mayor parte se mueve de manera horizontal hasta por lo menos el 2025. Esto causa de múltiples motivos. El incremento en el precio de los valores de los vehículos. Por otra parte, teníamos una limitante con el tema inflacionario que hemos estado viendo en diferentes mercados globales y finalmente las políticas monetarias que han causado que el acceso a financiamiento sea mucho más caro, con lo cual esa recuperación que venía post pandemia y donde veíamos de que estábamos limitados por la disponibilidad de producto, ya no es el caso, sino que ahora estamos limitados por la capacidad de compra por parte del consumidor. Y esta transición que estamos viviendo en este momento nos lleva a un componente importante, que es que ustedes probablemente ya lo sabían antes que nosotros. Y ese componente es la acumulación de inventario. Si ustedes ven esta lámina, la línea anaranjada representa un inventario óptimo, un inventario normal. La línea roja representa el comportamiento del inventario dependiendo en el año en el cual estábamos. Y como podrán ver ustedes, ya en el 2023 vimos una acumulación de inventario y eso se ha extendido al 2024 y lo más probable es que se extienda al 2025. No quiere decir de que sea una situación que estamos viendo en todos los mercados globales, no. Hay mercados que claramente están detonando, están creciendo y aún falta producto. Pero para la mayoría estamos viendo este ciclo de estancamiento primordialmente basado en el énfasis que tenemos en la capacidad de compra del conductor, del comprador. Y entonces, este es un componente importante que golpea primero a los vehículos de alto valor agregado, full size pickup, full size SUV, para aquellos de ustedes que tienen aquellos productos, y anticipamos se va a ir propagando a otros segmentos o ciertas marcas, dependiendo de las condiciones de cada una de esas marcas. Para llegar a entender dónde existe ese riesgo, es importante dar un paso atrás y poder entender cuál ha sido el crecimiento por región que hemos tenido entre el 2019 a el 2024. Y en ese sentido nos queda claro
Europa, o los productores en Europa, los productores en Norteamérica, los productores en Japón y Corea, vieron una caída en sus volúmenes relativo al 2019. Y ese volumen fue ganado primordialmente por empresas de origen chino. Esto no es novedad para nosotros. Nosotros hemos visto la expansión no solamente de MG, de Chery y BYD a lo largo de estos últimos años en el mercado mexicano, sino también la proliferación de marcas ya tradicionales, como ser el caso de Chevrolet, cuyo producto o mayor parte de su producto está saliendo desde China. Y entonces eso nos lleva a entender de que no solamente hemos tenido una burbuja en el caso de vehículos de alta gama, pero esta tendencia bastante agresiva de producir en China, que se va a extender a lo largo del 2025, probablemente represente de que ahí va a ser el punto álgido el próximo año, porque el mercado chino de cierta manera se comienza a estancar globalmente. Y eso significa de que ha de haber que depender en mayor cantidad sobre las exportaciones que salgan de China. Y obviamente esa distribución será a mercados que están creciendo, que están latentes, como es el caso del mercado mexicano. Y obviamente quizás yo llegue algo demorado con esta noticia para aquellos de ustedes que ya distribuyen vehículos chinos, pero en términos generales para la industria es ahí donde anticipamos esta algidez para el año 2025. Bueno, esos son los panoramas globales que tenemos en este momento, esta normalización de inventario, este estancamiento por parte del producto basado en precio y ahora por el exceso de producción que estamos viendo en China, comencemos a enfocarnos y tomar un ritmo similar al que históricamente he tomado cada vez que he compartido con ustedes. Y en ese sentido es importante resaltar de que me gusta comenzar prácticamente desde el punto de vista macroeconómico. ¿Cómo va a ir el comportamiento del PIB para los próximos años? Y yo sé de que los disertantes que han estado previo mío tienen mucho más conocimiento en esta materia, pero de todas maneras nos gusta compartir nuestras proyecciones porque obviamente nosotros trabajamos muy de cerca con todas las empresas con las quienes ustedes trabajan y les proveen sus vehículos. Y en ese sentido es importante resaltar de que desde un punto de vista del PIB mexicano, el crecimiento es anémico en este momento. Y anticipamos de que ese crecimiento anémico se vaya a mantener durante un periodo más. Tenemos un ciclo de transición. Felicitaciones a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aguardamos de que ella pueda hacer mucho por la industria en este periodo y pueda comprender las urgencias y las necesidades que tenga la industria, sobre todo en un ciclo de transformación. Transformación porque tenemos electrificación y vehículos caros y ciertamente el apoyo del ente regulador va a ser crítico a lo largo de ese periodo. Con eso nos queda claro, apoyarnos o depender del PIB va a ser un poco más difícil a mediano plazo y estamos viendo de que en el sector de manufactura toda esta onda expansiva que vino a causa del nearshoring comienza también a estabilizarse. La línea naranja que ven ustedes acá, a mano derecha, prácticamente representa eso. Representa un estancamiento o una ligera caída en los índices de manufactura que vemos para México. Esto no es novedad para aquellos de ustedes que están en logística. Y prácticamente desde el tercer trimestre del año pasado veníamos con una tendencia horizontal o de ligera caída. Esto en parte porque obviamente había mucho nerviosismo por parte de empresas chinas de seguir invirtiendo dentro de la región, tomando en cuenta todas las medidas que estaba tomando en represalia el gobierno de Estados Unidos para limitar la presencia de importaciones chinas al mercado, sobre todo en la industria automotriz. Y esos son elementos que de cierta manera van a desacelerar el comportamiento que vamos a estar viendo dentro del aparato económico y que de cierta manera van a tener una secuela en el comportamiento del consumidor y las compras de vehículos que están realizando los consumidores. Pero antes de llegar a hablar sobre las ventas en México, permítanme explayarme un poco sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Un gran mentor mío siempre me dijo,
cuando tu vecino ponga las barbas a remojar, presta atención, porque probablemente tú tengas que poner las tuyas a remojar pronto. Y en ese sentido, deseo resaltar algunos puntos que están golpeando a la industria en este momento. En el tema de Estados Unidos, el crecimiento para este año está por debajo de lo que habíamos anticipado. Esto primordialmente obedece al costo de financiamiento y al tema inflacionario. La secuela o la consecuencia, inventarios. Los inventarios están prácticamente normalizados dentro de Estados Unidos. A mediano plazo, nos queda muy claro, más allá de la dirección política que vaya a tomar Estados Unidos a través de sus elecciones presidenciales en el mes de noviembre, hay un reorden geopolítico que el país está buscando, hay una reorganización de toda la cadena de valor y hemos pasado de un ciclo de cooperación hacia un ciclo de competencia. Y entonces estos son algunos puntos que de cierta manera van a traer un costo adicional encima de esta transición a la electrificación que vamos a tener. Porque como pueden ver ustedes, todavía tenemos una administración demócrata en el gobierno y la aspiración de esa administración demócrata es que prácticamente el 50% de las ventas de vehículos sean de emisiones cero para el 2030. Quiere decir range extenders, plug-in hybrid, battery electric vehicle. Y entonces, en ese sentido, sabemos de que la presión para electrificar va a estar presente y latente a lo largo de estos próximos años y eso va a generar de que el costo de los vehículos continúe creciendo y la secuela de eso es de que prácticamente vamos a estar viendo de que los volúmenes agregados van a estar cayendo, porque no hay manera de electrificar vehículos a un costo barato, por lo menos no producidos en Norteamérica. Y ciertamente este es el último punto, que es obviamente la limitante que van a tener las armadoras en poder apoyar diferentes programas de incentivo, porque obviamente muchos de estos vehículos, sobre todo a corto plazo, van a generar un periodo de pérdidas. Y entonces son algunos de los limitantes que tenemos. Demos un pantallazo rápido al consumidor. Podemos ver de que el consumidor está financiando menos vehículos en este momento. No debería de sorprendernos. Las tasas de financiamiento han crecido mucho a lo largo de estos últimos 2 años y el consumidor no es tonto. El consumidor financia menos vehículo y lo toma a un plazo más corto. ¿Qué quiere decir eso? De que aquellos vehículos de alta gama, aquellos vehículos que eran tan rentables para ustedes, para la industria automotriz, de momento se están acumulando y estamos viendo de que los inventarios están creciendo. Todo lo que es full size pickup y full size SUV. Entonces, ese es el primer mensaje que nos envía el consumidor. Segundo mensaje que nos envía el consumidor es quiero más lana. Desean ver un incentivo superior y podrán ver de que esa es prácticamente la tendencia que hemos estado viendo en Estados Unidos a lo largo de estos últimos 18 meses. Se ha incrementado de manera agresiva la cantidad de incentivo que la industria necesita para atraer consumidores, sobre todo tomando en cuenta de que el consumidor americano se mueve en base a qué, no al precio final del vehículo, sino basado en el pago mensual. Y eso obliga a que las armadoras tengan que poner mayor dinero en incentivos para poder normalizar esa situación. Y si bien hablábamos anteriormente de que estamos viendo un ciclo de normalización en el tema de inventarios, donde prácticamente un volumen de 3 representa un ciclo de normalización, podrán ver ustedes de que a nivel regional no estamos marchando en todas las regiones al mismo ritmo. En las regiones de frontera, donde hay mucho comercio, obviamente los inventarios están bajos. Pero podemos ver de que más al norte, sobre todo en ciertas partes donde no hay movimiento económico en este momento, los inventarios se comienzan a normalizar. Y me queda claro de que algo similar hemos estado viendo en México a lo largo de este periodo también. De que sobre todo en algunas de las regiones del sur hemos estado viendo un estancamiento en volumen posterior a una ola expansiva que habíamos visto a causa del crecimiento del turismo. El otro punto importante que estamos viendo es un punto de convergencia. Un punto de convergencia en el pago mensual entre lo que cuesta financiar un vehículo eléctrico y el pago mensual de un vehículo a combustión interna. Pero como podrán ver ustedes, no es de que el pago de los vehículos eléctricos ha bajado, sino de que el pago de los vehículos a combustión interna ha subido. Entonces, este es otro limitante sobre el cual ya les había hablado
donde las empresas automotrices están sufriendo un poco en este momento. Están sufriendo porque generan pérdidas en algunos de estos vehículos, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, a excepción de Tesla, que es la única que genera márgenes. Las otras empresas están sufriendo. Y entonces el resultado de eso es tener que incrementar el costo de los vehículos a combustión interna para poder subsidiar los otros segmentos. En el área de leasing podrán ver ustedes de que hemos visto un incremento significativo en todo lo que es plug-in hybrid y vehículos eléctricos. Esto a causa de lo que es IRA, el Inflation Reduction Act, que de cierta manera apoya el tema de leasing para los vehículos eléctricos dentro de Estados Unidos, pero no se aplica para el caso de México. Y finalmente deseo hablar un poco sobre el tema de emisiones. A lo largo de las charlas que he tenido con el ingeniero Guillermo Rosales a lo largo de estos últimos meses y años, él me ha compartido su preocupación en la normatividad que existe en Estados Unidos, porque si bien la norma en México es mucho más suave, la dirección la proporciona a Estados Unidos. Y él ve este tema con preocupación porque justamente anticipaba de que a mayor presión de electrificación, mayor sería el costo de los vehículos. Y en ese sentido hemos tenido un diálogo muy abierto. Y para resaltarles de que la norma de emisiones en Estados Unidos entre el año 2022 al 2027, un periodo de 5 años, exigía una reducción de emisiones del 27%. La norma de emisiones que va a dejar esta administración, que corre del 28 al 32, exige una reducción del 50%. Es la más alta histórica que hemos tenido. Y en ese sentido está muy alineado con lo que California desea ver, que es prácticamente eliminar de manera total la venta de vehículos a combustión interna para el 2035. No queremos decir que eso va a acontecer en Estados Unidos, pero esa es la dirección que desea dejar la administración federal. Y de cierta manera esto ha tenido secuelas en México, porque hemos visto una emisión de norma, una asignación de norma de emisiones que fue anunciada a comienzos de este año. Y esa norma nos indica de que vamos a estar repitiendo este 27% hasta el año 2028. ¿Por qué es eso importante? Porque eso va a poner presión en las empresas automotrices de tener que obligarlos a ustedes a vender más vehículos híbridos, más vehículos eléctricos, que son vehículos más caros. Y como bien sabemos, el consumidor es sensible a esos temas. ¿Cuán sensible? Bueno, nosotros hemos realizado encuestas referentes a este tema. Y acá podrán ver ustedes de que hemos separado esa encuesta en diferentes perfiles. Aquel que tiene una intención de comprar un vehículo eléctrico, aquel que tuvo en algún momento un vehículo eléctrico y ya no lo tiene, uno que sí tiene un vehículo eléctrico en este momento y aquel que está repitiendo ya su segundo vehículo. Y uno de los puntos más importantes a resaltar es de que el ánimo va disminuyendo, por lo menos en este momento, para la compra, incluso para aquellos que ya tienen un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Por el tema de infraestructura. ¿Por qué reduce esto? Porque si vemos acá en la encuesta, muchos de los compradores de vehículos eléctricos, o la mayor parte, tienen 2 vehículos en casa. Entonces, el poder comprar un vehículo satisface sus necesidades, no necesitan pasar a que el segundo o tercer vehículo a que sea eléctrico. Pero para aquellos que normalmente tienen un solo vehículo, y lo pueden ver ustedes, que es el caso de combustión interna 70%, la flexibilidad de pasar a una electrificación es muy difícil. Y es eso lo que genera este grado de cautela en estas encuestas. La encuesta en términos generales nos demostraba de que el 2021 había hasta un 80% de deseo o voluntad para poder comprar un carro eléctrico en Estados Unidos. Al día de hoy ese porcentaje ha disminuido al 50%. ¿Es positivo? Sí. Quiere decir de que más del 50% del mercado quiere o tiene intención de comprar un vehículo eléctrico. Maravilla. Pero hay un cierto grado de cautela. Y ese grado de cautela viene a causa de los precios de los vehículos, ese grado de cautela viene a causa de la cobertura de carga que existe por parte de estos vehículos. Y el último punto es la distancia que pueden cubrir estos vehículos con sus baterías. Entonces, son algunos de los elementos que tienen estos consumidores y que están pesando sobre este ciclo de electrificación que creíamos iba a ser mucho más veloz
en el caso de Estados Unidos. Pasemos ahora a las previsiones que tenemos para el mercado mexicano. El primer punto, estaremos cerca al 1.5 millones de unidades este año. Creo de que lo que aconteció en septiembre, esa ligera caída, estaba ya anunciada desde el año pasado. He tenido este diálogo con muchos de ustedes, tanto con nuestros amigos en Nuevo León, como con nuestros amigos en Guadalajara, y asimismo con la cúpula de la ANDA. Son diálogos que hemos tenido con el ingeniero Rosales y Fernando Lascurain sobre la preocupación que existía, no solamente en el tema macroeconómico, sino de que el tema macroeconómico iba a generar una ligera devaluación de la moneda. Y cada vez que tenemos una devaluación de la moneda, la secuela para las ventas de vehículos ligeros es inmediata. Si bien la apreciación de la moneda, un superpeso como lo conocíamos, nos permitió perfilarnos hacia 1.5, 1.6 millones de unidades, esta transición que vamos a tener, porque ya está estabilizándose el proceso de nearshoring, nos va a llevar a que tengamos un estancamiento en volumen entre el 1.4 al 1.45 millones de unidades para los años venideros. No quiere decir de que el próximo año no vaya a ser fuerte. Probablemente el próximo año sea un espejo, un gemelo de lo que estamos viendo en este momento. Y lleguemos muy cerca al 1.5 millones de unidades. Pero conforme veamos esta desaceleración en manufactura y esta transición en Estados Unidos, donde Estados Unidos pasa de 2.8 en crecimiento en PIB hacia un 1.7% de crecimiento en PIB el próximo año, va a tener secuelas en México. Y a causa de eso somos muy conservadores en las proyecciones de ventas que tenemos para el mercado mexicano. Hay otro componente importante. Ustedes tampoco se van a librar del proceso de electrificación. Si bien el ritmo de electrificación va a ser inferior, no estamos hablando de un 20%, no estamos hablando de un 30%. Creemos que en un máximo estaremos llegando a un 10% de las ventas como Battery Electric Vehicle en México para el 2030. Pero ese 10% es significativo. ¿Por qué se va a llevar adelante? Porque las marcas premium no tienen otra alternativa. A causa de las normas de emisiones que existen en Europa, ha de haber que electrificar en México también. Y por otra parte, las empresas multinacionales tienen presión, porque para poder exportar a muchos mercados en el hemisferio norte hay un requisito de control de las emisiones de carbono en toda su línea de producción. Eso incluye el tema de transporte. Y anticipamos de que acá empresas grandes como ser Bimbo, empresas grandes como ser Grupo Alfa, Proesa, etcétera, 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 que tienen que exportar sobre todo a Europa y donde Europa va a ser muy estricto en esto, van a tener que tener un ciclo de transformación de su flotilla hacia vehículos eléctricos. Y esto es importante para ustedes concesionarios, porque para aquellos de ustedes que dependen del sector de flotilla, va a ser un proceso diferente de mantenimiento en esos vehículos relativo a lo que hemos visto hasta este momento. Por parte del consumidor, ¿qué podemos anticipar? Hybrid y mild hybrid. Está yendo muy bien para Toyota en esa dirección. Y anticipamos de que muchas de las otras empresas van a replicar lo que se está haciendo en el tema de hybrid y mild hybrid. Entonces son algunos de los componentes importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos de un mercado donde casi el 95% era combustión interna el año pasado a que menos de 2/3 o casi 2/3 van a ser combustión interna para el 2030. Tenemos que reinventarnos. Este proceso que llega por delante no se lo puede evadir. Es una tendencia global y requiere un ciclo diferente en el área de mantenimiento. Hablemos un poco del consumidor, porque obviamente el consumidor es muy importante en cuanto a cómo va a responder a dos temas importantes. El tema de financiamiento, y en financiamiento nos queda claro, en México anticipamos que las tasas vayan a caer, no tenemos mayor preocupación. En consumo regional anticipamos, como pueden ver ustedes, de que nos vamos a estancar un poco hasta el 2025-2026 y que ese estancamiento de cierta manera nos va a llevar
a una ligera devaluación del peso mexicano. ¿Por qué? Porque estamos terminando este ciclo de nearshoring. Y el ciclo de nearshoring que fue tan agresivo desde el año 2017, porque no comienza con COVID, comienza con la reevaluación de NAFTA y aquel acuerdo que nos obligaba a tener 75% de contenido regional, que, dicho sea de paso, tiene que ser revisado a lo largo del próximo año. Y ese es otro elemento que de cierta manera nos va a golpear. Y entonces, esta devaluación que nosotros anticipamos para el mercado mexicano, que va de 20 hacia arriba, es motivo de cautela. Porque cada vez que el mercado sobrepasa esa línea del 20 pesos al dólar, el mercado cae hacia 1.3 millones de unidades. Entonces, son algunos de los barómetros que tenemos para poder anticipar qué es lo que va a pasar por delante. A todo esto, es importante también entender de que este mercado de 1.5 millones de unidades o casi 1.5 millones de unidades que tenemos en este momento no es el mismo mercado que teníamos en 2019. ¿A qué me refiero con esto? A que prácticamente 400,000 unidades de esos vehículos son provenientes de China. Y en sí podemos decir de que más de 200,000 unidades son marcas chinas, lo cual quiere decir que tenemos que restar ese volumen a ese mercado de 1.45, 1.48 millones de unidades y nos dice de que el mercado natural que existe para aquellos players tradicionales, para aquellos de ustedes que tienen esas marcas tradicionales mexicanas, se ha estancado en 1.2 millones de unidades. Y entonces, si bien el mercado total está recuperando hacia 1.5, para los players tradicionales estamos estancados en 1.2, sin olvidarnos de que pre-pandemia salimos en 1.3. Entonces, este es un componente muy importante. El market share es totalmente diferente. Y hay una realización por parte de algunos de esos players tradicionales, como pueden ver ustedes, que también han incrementado su producto de China, ya no se produce localmente, ya no vemos un Aveo producido localmente, y podemos ver, por ejemplo, el caso General Motors, que trae muchos productos desde China, como ser la Tracker, no la Tracker, perdón, la Trailblazer, el mismo Aveo, que es el Sail, una serie de productos que están llegando y entonces eso significa de que si vemos el 1.4, el 1.5 millones de unidades que tiene el mercado mexicano en este momento, prácticamente solamente 1 millón de unidades es con los proveedores que antes teníamos. Y este es un cambio importante que se ha realizado. Toda competencia es buena para el consumidor, pero de cierta manera el reajustar la capacidad en la distribución de vehículos requiere poder entender este ciclo que ha existido a lo largo de este periodo. Que yo sé, no es novedad para muchos de ustedes. Muchos de ustedes me lo vienen mencionando a lo largo de estos últimos 2 o 3 años, pero ya podemos evidenciarlo con algunos datos más fuertes. Permítanme terminar con un último punto. El punto de la revisión a el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Este va a ser un punto álgido, muy álgido en todo el proceso del diálogo del 2025. Quiero resaltarles, son 160 billones de dólares que llegan a Norteamérica para inversión por parte de los vehículos eléctricos. El 95% de ese volumen está destinado a Estados Unidos y Canadá. Ahí la mayor amenaza para esa inversión de los 160 billones de dólares son las marcas chinas. Y es por eso que hemos estado viendo toda esta serie de procesos de IRA, los aranceles aduaneros que se han impuesto a marcas chinas, y no solamente por parte de Estados Unidos, pero por parte de Canadá también. Y entonces deberíamos de estar conscientes de que parte de eso va a pasar al ciclo de negociación del próximo año para el TEMEC. ¿Por qué es eso representante? Porque a lo largo de estos últimos años, el recibir todo este producto chino nos ha permitido de cierta manera tener un vehículo de entrada. Pero si nos vamos a poner restrictivos en el origen de esos vehículos o en las tecnologías de esos vehículos, tal cual lo está indicando la legislación en Estados Unidos en este momento,
ahí debemos de tener cuidado, porque eso de cierta manera nos va a poner un limitante en el potencial que vamos a tener, incluso desde un punto de vista de ventas, porque nuevamente ya no estamos hablando solamente en origen, estamos hablando en tecnologías, que es la última pieza que ha estado sacando Estados Unidos adelante en estos últimos meses. Con eso, yo deseo agradecerles mucho por este momento, por esta oportunidad que me han permitido de poder compartir con ustedes nuevamente, sobre todo la confianza que recibo por parte de la AMDA y su presidente, el ingeniero Guillermo Rosales. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Pido disculpas nuevamente el no poder estar allá. De corazón sincero les puedo decir, el hacer esta grabación la hago con tristeza y aguardo poder compartir con ustedes en un futuro no muy distante. Deseo un año muy bendecido para ustedes, el año 2025, y por favor, no duden en entrar en contacto si los podemos apoyar de alguna manera. Muchas gracias y hasta una próxima. Hasta luego.